versículos del 1 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, muchas gracias, Señor, al exhortarnos a que nos mantengamos unidos, Señor. Dice tu palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo, Señor, pero debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y para eso, Señor, se necesita personas maduras. Para eso, Señor, se necesita personas que hayan madurado, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a ser maduros en la fe. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Déjeme darle un vistazo a esta carta a los Efesios y lo que ella representa para este siglo en que estamos viviendo. Esta carta se escribe, hermanos, en unas condiciones similares a las nuestras en este tiempo presente. En el tiempo que se escribe había inestabilidad política como lo hay ahora. Había injusticia social como lo hay ahora. Cambios sociales tremenda, una corrupción moral como lo que estamos viendo en nuestros periódicos. Se habla que el emperador de ese momento era Nerón, un hombre, hermanos, corrupto al extremo. La historia lo describe como uno de los ocho emperadores más crueles de la historia. Así que el apóstol está viviendo, hermanos, tiempos en esa iglesia primitiva, viviendo tiempos como los que estamos viviendo hoy en día. No era muy diferente a lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Yo creo, hermano, que estamos experimentando una ola de violencia como nunca antes se había mencionado en esta nación. Violencia contra los niños, violencia contra los jóvenes, violencia contra los ancianos, violencia contra todo. En realidad es increíble la ola de violencia que se ha desatado, la inestabilidad política que hay. Los gobiernos a veces no hayan qué hacer con los problemas humanos y ellos mismos se ven envueltos en problemas. ¿Cómo hacer ahora en nuestro tiempo? La inestabilidad, la gente huyendo de nuestro país. En los próximos años, hermanos, esto se convertirá en un caos tremendo. Pareciera que nadie va a poder subsistir. Pareciera que nadie va a poder prevalecer. Pareciera que todos, hermanos, vamos a caer. Pero yo le quiero dar una palabra. Aunque todos caigan, la iglesia de Cristo va a permanecer. Porque la iglesia de Cristo no está en favor de los gobiernos. La iglesia de Cristo está en favor del reino, del Dios de los cielos. Somos los únicos que vamos a prevalecer en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, hermanos, escribe entonces desde la cárcel, pero note, hermano, yo no entiendo. Él no está escribiendo, hermano, desde una oficina. Él, hermano, está escribiendo desde la cárcel. Esto provoca una pregunta dentro de nosotros. ¿Cómo un hombre puede escribir desde la cárcel a una iglesia que está siendo perseguida?
¿qué consuelo le va a traer el apóstol Pablo si él mismo está preso? ¿Qué le pudiera decir? Si fuera un predicador actual, el apóstol Pablo se disculparía con la iglesia, pidiera perdón a la iglesia, porque ellos ofrecen, hermanos, un evangelio y estamos viviendo otro. Eso hiciera el apóstol, hermano, perdón, eso hicieran los predicadores actuales, pedir perdón. Dirían, disculpen, hermanos, no pensé que iban a pasar por estas situaciones. No fue mi intención engañarles, así que lo siento por las pruebas y las luchas que están pasando. El apóstol Pablo no hizo eso. Él no se disculpó por lo que estaba ocurriendo. Él no se excusó, hermano, del evangelio que predicó. Él les está diciendo, hermanos, sé que están pasando por pruebas duras, sé que están pasando por pruebas difíciles, pero yo tengo una palabra para ustedes y les dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Les está diciendo el apóstol Pablo, por nada se avergüencen, por nada desmayen, que no baje su intención, que no baje su carácter. Ustedes tienen que seguir haciendo los mismos cristianos que son, sean las pruebas buenas, sean las pruebas malas, sea la prueba difícil, los cristianos tienen que seguir la vocación con que fueron llamados. Amén, amados. Pablo les está diciendo, yo sé por qué ustedes están pasando. Yo sé los problemas que están teniendo, porque yo mismo tengo mis propios problemas. Estoy preso aquí en Roma por causa del evangelio. Ustedes están siendo perseguidos, maltratados, desplazados por el emperador que ha lanzado contra ustedes una persecución tremenda. Lo entiendo. Pero no vengo a excusar el evangelio que ustedes han recibido, porque al fin y al cabo el evangelio promete bendición, pero también el evangelio promete, oiga esto, hermano, el evangelio promete protección en medio de las adversidades. Yo no sé usted, pero yo he recibido protección en medio de las adversidades. Cristo no nos engañó cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El problema, hermanos, que esta generación de creyentes modernos, a los que estamos acostumbrados, hermanos, a las comodidades, a los placeres, a la primera, hermano, cosa, a la primera prueba que venga, dudamos de nuestra fe, dudamos de la potencia del Señor para mantenernos por medio de la palabra. ¿Sabes que a veces, hermanos, vas a orar y no vas a recibir de Dios? Dios no te va a librar. Pero pastor, yo oré para que Dios me librara. Muchas veces Dios no te va a librar. Dios te va a dejar metido en ese problema, pero Él te va a mostrar quién es Él a través de tu prueba, quién es el Dios de tu prueba. Él te va a mostrar que en medio de la prueba, a la medida que avanzaba la prueba, en lo más difícil de la prueba, Él no te sacó de la prueba, pero Él te va a mostrar que estuvo contigo en medio de toda la prueba, te fortaleció en la prueba y al final te sacó en victoria de la prueba. Amén, hermano. Ay, yo no quisiera caer en ninguna prueba. Mire, hermano, yo tampoco quisiera caer en una prueba. Pero usted y yo vamos a ser probados en todo. ¿Está conmigo oyendo, hermano? Pastor, pues me voy del evangelio. Ahí viene ya su primera prueba. Por irse del evangelio. Hermanos, todos los que estamos aquí, servidores, hermanos, diáconos, líderes, predicadores, pastores, todos vamos a pasar por las pruebas. Así que deje de andar orando, Señor, no permitas que pase esta prueba. Usted órele al Señor, dame fuerza en medio de la prueba. Fortaléceme. Yo no vengo por eso a excusarme, hermano, del evangelio. Yo no vengo a excusarme de que si usted ha recibido o no ha recibido bendición.
Yo lo que le vengo a decir es que Dios le va a mostrar quién es Él en medio de la prueba y quién es el Dios de tu prueba. Estoy seguro, hermano, que si me pongo a hablar con cada uno de ustedes va a tener su propia historia de cómo las cosas, hermanos, no salieron como usted las había planificado. De cómo las cosas, hermanos, a medida fueron dándose, los sucesos fueron cambiando en medio del camino. Cuántas cosas usted estaba esperando y quizás ninguna de ellas llegó. Pablo dice, hermano, que en medio de las aflicciones, en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas realidades de la vida, yo les exhorto así que caminéis como es digno por causa de nuestro llamamiento. La pregunta sería, ¿tiene usted un llamamiento de Dios? Yo tengo un llamamiento de Dios y no me voy a detener hasta que Cristo venga. Y cuando no pueda, me voy a arrastrar. Y cuando me arrastre, voy a seguir creyendo que Dios está conmigo. Porque no es por mi arrastre que Dios va a tener misericordia, es porque Él me amó antes de la fundación del mundo. Y si Él permite que me arrastre, yo estoy seguro que Él mismo va a permitir que me levante. Y si Él permite que me levante, es el mismo que va a levantar mi gloria y mi cabeza. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios nos va a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Pero ¿qué debemos de hacer? Entonces el apóstol Pablo, hermanos, lo que está diciendo para simplificar este asunto es que tenemos que cumplir con nuestro llamado, obedecer las órdenes, no se desvíe de la entrega divina y que usted siga al Señor. Nuevamente, si hay pruebas, si hay dificultades, si hay escasez, si hay persecución, si hay dolor, si hay enfermedad, usted tiene que cumplir con su llamado. Obedecer a Dios. No se desvíe de la estrategia divina y siga al Señor todos los días de su vida. Otro principio, hermanos, que deberíamos de aprender, deberíamos de tener en mente, es que la iglesia se presenta, hermanos, como un cuerpo. La iglesia se presenta como un templo y la iglesia se presenta como un ejército. Somos un cuerpo donde todos, hasta el más pequeño, es importante en el cuerpo de Cristo. No pensemos que un predicador es más importante que una persona que está sentada o que una persona que está sirviendo. En el cuerpo de Cristo, usted no le puede decir a la boca, no te necesito, ni le puede decir al ojo, no te necesito, ni le puede decir al oído, no te necesito, porque cada uno desempeña la función para la cual fue llamada. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo es tan importante porque Dios la ve como un cuerpo donde la cabeza sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. También se presenta como un templo. Usted debe de saber quién es usted. Usted debe saber que ese cuerpo ya no es suyo, pues escrito está en la palabra, ya no sois de vosotros, mas sois de Cristo, porque fuisteis comprado por precio de sangre. Así que nuestro cuerpo, hermano, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. A donde usted vaya, ahí está Dios con usted. A donde usted esté, ahí está Dios con usted. Cuando usted anda de día, cuando usted anda en la tarde, cuando usted está en la noche, aun cuando duerme, Dios está con usted. Amén. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pablo presenta a la iglesia como el cuerpo, como un ejército. Hermanos, aquí todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Pero también nadie es indispensable. ¿Por qué, pastor? Porque hay un capitán en la iglesia.
Hay un capitán que dirige la iglesia y ese capitán no es el pastor que usted ve ni los pastores que usted ha visto. El capitán es aquel que nunca le ha fallado. El capitán es aquel que es poderoso. El capitán es aquel que está todos los días de su vida, porque nuestro capitán es el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos. Él es nuestro capitán. De esa enseñanza, hermanos, se desprenden que hay tres propósitos principales para la iglesia del Señor. Y los tres propósitos principales, hermanos, el primero es que la iglesia está llamada para revelar la santidad de Dios. Oiga, la iglesia ha sido llamada para revelar la santidad de Dios. Pastor, ¿cómo vamos a revelar la santidad de Dios si usted dice que nosotros no somos santos? Claro, hermano. ¿Y cómo va a creer que usted es santo si se le echa de ver lo pecador que usted es? Y entonces, pastor, ¿cómo es que vamos a demostrar la santidad? Porque ahora vamos a tomar la palabra que nos guía. Hermano, a veces nosotros no sabemos cómo hacer algo, pero leemos el manual y el manual nos indica: haga primero esto, después haga esto, luego haga lo otro, y al final vemos el resultado. Las mujeres que cocinan algo extraordinario, agarran una receta, ponen en práctica lo que dice la receta y al final eso queda bueno. Amén, hermano, ¿está conmigo? Pues en la santidad de Dios vamos a agarrar el manual de la palabra de Dios. Vamos a practicar este manual de Dios y en ese momento vamos a estar mostrando la santidad de Dios. La Biblia dice que fuimos llamados para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sin santidad, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Sin santidad, hermano. No soy santo, pero tengo la santidad de Dios. ¿Está conmigo oyendo eso? Usted ha probado un pastel, lo puede hacer. Usted no es pastel, pero puede darle pastel a otros para que lo saboreen. ¿Está conmigo, amado? Nosotros no somos santos, pero Dios nos ha regalado a través de su palabra la muestra de su santidad para que nosotros podamos llevar la santidad a otras personas. La santidad no es un hombre que está en otro país. La santidad, hermano, no es una persona que está dentro de la iglesia. La santidad es aquella que por gracia nosotros hemos recibido a través de la palabra y el don del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, dice la Biblia que nosotros fuimos escogidos y uno de los propósitos de la iglesia, hermano, es reflejar la santidad de Dios. Y santidad, pastor, ¿qué tiene que ver santidad con nosotros? Santidad, hermanos, es la separación exclusiva que Dios ha hecho en tu vida para mostrar a través de ti y contigo las grandezas de su poder y de su amor a otras personas que nosotros le servimos. Vi una persona y dice: ¿y cómo muestra la santidad de Dios con nosotros? Mire, yo estaba con cáncer, el médico me dio 3 meses de vida y no sé qué pasó, pero algo Dios hizo en mí y aquí estoy bien. Recuerdo la cuñada de nosotros, estaba bien mal, no sé cuántas radiologías le hicieron ayer, hermano, en el hospital de cáncer. Estuvo allí sentada y nosotros declaramos la palabra, nosotros dijimos la palabra, ella confió en el Señor, ella creyó en Dios y hace poco acaba de mandar las fotos donde está en la playa bañándose bien tranquila y con el pelo largo. Hermano, ¿por qué suceden estas cosas? Porque Dios quiere mostrar que Él sigue siendo santo, que Él es el único poderoso, que Él es el mismo de ayer y ahora, que Él sigue siendo el poder y ejerciendo el poder de Dios. Lo segundo, hermanos, que la iglesia debe de hacer es que nosotros debemos de revelar la gloria de Dios. Amén, hermanos. Permitir que Cristo sea visto en nosotros. La gente, hermanos, pide: Señor, lléname. Señor, lléname.
Pero ¿para qué quiere usted llenar algo que ya está lleno? En realidad nuestras oraciones muchas veces le decimos al Señor: oh Señor, entra en mí, quédate en mí. El Señor ya está dentro de usted. En realidad lo que Dios quiere es salir de usted. Él quiere que podamos vivir y expresarle a la realidad dada en nosotros. Pastor, ¿cómo es que Dios quiere salir de mí? No, hermano, tal vez usted no me entendió. Dios ya está dentro de usted, pero Dios quiere revelarse a través de usted a otras personas. ¿Me está entendiendo, hermano? La Biblia dice que la tierra está llena ¿de qué dice? La tierra está llena de su gloria. ¿Ha escuchado eso usted? Y la tierra está llena de su gloria. ¿Y cómo es que la tierra está llena de su gloria? Hermano, yo sé que si voy a Mariona, allá hay cristianos alabando a Dios. Yo sé que si voy, hermanos, a Ciudad Delgado, hay gente alabando a Dios. A Popa hay gente alabando a Dios. Allá, hermano, en San Marcos hay gente alabando a Dios. Allá en El Escalón hay gente alabando a Dios. En San Miguel hay gente alabando a Dios. En Santana hay gente alabando a Dios. En Estados Unidos hay gente alabando a Dios. Aún allá en España hay gente alabando a Dios. En Cuscatán 5 hay gente alabando a Dios. En Mexicano hay gente alabando a Dios. En La Búfalo hay gente alabando a Dios. Allí está la gloria de Dios. Amén, hermano. Donde hay un cristiano, allí está la gloria de Dios, hermanos. La intención de la iglesia en el Antiguo Testamento fue que se esparciera. Y cuando la iglesia se esparció, hermanos, por todos los lugares, la gloria de Dios caminó en cada uno de esos creyentes. Y a través de las generaciones se ha ido multiplicando, y ahora toda la tierra está llena de la gloria de Dios. En su casa, ahí está la gloria de Dios. Como pastor, a través de usted. Ahí en su hermano, en su vecino, si hay un cristiano, ahí está la gloria de Dios. En su tío, si es cristiano, ahí está la gloria de Dios. Pero pastor, yo no la veo. Es que no tienes que verla. El oxígeno, tú no lo ves, pero estás respirando. A Dios no lo ves, pero tú sabes que está vivo. A Dios no lo has visto, pero tú sabes que Él es realidad. Hermano, la vida es así. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nuestra función, hermanos, es revelar la gloria de Dios. Pero hay una tercera cosa, hermanos, del propósito de Dios en la vida de la iglesia, y es lo que les mencioné la semana pasada. Nosotros tenemos que ser testigos de Dios. Yo envidio el nombre testigos de Jehová. ¿Está conmigo oyendo, hermano? Yo quisiera ser testigo de Jehová. Yo quisiera que le pusiéramos allá a la iglesia los testigos de Jehová. Se me queda viendo usted bien raro, ¿va? Porque hemos sido llamados. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, no para que os quedemos sentados oyendo estos mensajes, sino que dice: para que anunciéis. Ser testigos. Ustedes, vosotros seréis mis testigos, les dijo a los apóstoles. Vayan, hablen, testifiquen. Llegaron los servidores, llegaron los que seguían a Juan, los discípulos de Juan, y le dijeron: Señor, dinos, ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Juan quiere saberlo. Ve y testifiquen, ve y diles, ve y sean mis testigos. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos son levantados, los enfermos son sanados. Ve y dile a Juan. Ser testigos, hermanos. En una versión de la NBI dice: pero ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, para que sean testigos de las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Así que la iglesia, hermanos, en esencia está llamada a ser testiga de Cristo, a ser testigo de Cristo. Escuche nuevamente, la iglesia está llamada a ser testigo de Cristo. Si alguna persona está pasando alguna situación difícil y usted ya la ha pasado, ¿qué le diría usted a esa persona? A ver, dígame. Comúnmente los cristianos hablamos así. Mire, yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por eso. Yo le clamé a Dios y Dios me respondió. He oído personas que dicen, hermano, yo no hallaba qué hacer, toqué fondo. Oiga lo que dicen las personas, toqué fondo. Clamé a Dios y Dios no se hizo esperar. ¿Cuántos han oído eso, hermano? La gente dice, ahí está siendo testigo de que Dios en medio de la dificultad se glorificó en esa persona. Y cuando alguna persona que no es creyente, cuando alguna persona, algún amigo, algún familiar no es creyente y nosotros le testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la gente dice, yo quiero de eso. La gente declara, quiero a ese Dios. No quiero su religión, no quiero su iglesia, no me importa su religión, no me importa su iglesia, pero me importa lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Y la gente comienza a ver. Cuando el Espíritu Santo, hermano, habitó en la iglesia, en el libro de los Hechos, no habitó, hermanos, para que se quedara ahí en el mismo lugar, sino para que fuese esparcida, hermanos, por todo el mundo, para que fueran investidos del poder de la gloria de Dios y salieran a hacer la obra del Señor. Tú eres un testigo de Dios donde quiera que vayas. Tú eres un testigo de Dios donde quiera que te pares. Tú eres un testigo de Dios. Tú puedes orar por un enfermo, hermano. Eso no es del pastor. Eso no es del evangelista. No es de los profetas. No es solo de los maestros. Eso es de cada creyente, hermano, que ha reconocido que Jesús es el Señor y ha sido investido por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Uno de los creyentes, hermanos, siempre aclara, yo no sé si tengo la investidura del Espíritu Santo. Hermano, nada puedes hacer ni ser salvo si no estás investido por el Espíritu Santo. Así que nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Pero hablemos ahora de los fundamentos de la unidad. Pues el tema es la unidad de Dios, la unidad de la iglesia. Fundamentos, hermanos, básicos que debemos de conocer en la iglesia. Una de las fuerzas más destructivas de la iglesia es la división. Oiga, uno de los elementos más destructivos de la iglesia es la división, la desunión del creyente de hermanos y hermanas. División entre hermanos ha destruido iglesias, ha destruido familias. Usted, hermanos, quizás conoce algún caso de estos donde se han destruido personas en el proceso. Y en muchas ocasiones, hermanos, el hecho de que estén desunidos ha sido causa del vituperio y la mofa de la iglesia y del evangelio de Jesucristo. Y ahora alguien dirá, pastor, pero ¿qué puede pasar si la iglesia está desunida? Mucha gente, hermanos, cree que estamos unidos y cree que estando juntos es estar unidos. Cree que si estamos así es que estamos unidos. Creemos a veces que el hacer actividades es que estamos unidos. Las iglesias están separadas. Y muchos hermanos preguntan cómo unir a una iglesia y lo tratan de hacer a través de un evento. Necesitamos a veces un motivo o una causa. Necesitamos quizás un programa y la gente comienza a creer y llega, hermano, hasta considerar que el hecho de que la gente esté reunida en un mismo lugar, en un mismo sitio, en un mismo establecimiento, hermano, piensan que están unidos. Usted y yo sabemos que eso no trabaja así. Usted está a la par de uno
está delante de uno, está detrás de uno, que no cree lo mismo que usted cree. Usted sabe, hermano, que en su propia casa, con las 4 personas que usted tiene y el perro, hermano, hay desunidad. Ni el perro está de acuerdo a veces con lo que usted dice. Sáquelo de la sala, ve y de la sala ese perro. ¿Está conmigo oyendo, hermano? A ver, le sirve comida y no está de acuerdo con lo que usted le da de comer, solo la abuela y se va. ¿Está oyendo, hermano? ¿Estamos hablando claro o no? Hermano, en una casa con 4 o 3 personas, con 5 personas, no hay unidad. Imagínense eso, hermano. Traigamos el hogar, traigamos lo que sucede en nuestra casa, traigámoslo aquí, hermanos, aquí a nuestro hogar. Imagínense si así es en su casa, 4 o 5 personas, ¿cómo no será aquí en la iglesia, donde hay tantas personas, hermanos, con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, con diferentes formas de expresiones, hermanos, de ver la vida? La unidad no se crea porque estamos juntos. Algo tampoco podemos negar, hermanos, que es la realidad. Habemos muchas, hermanos, fricciones. Y aquí dentro de la iglesia hay muchas fricciones. Fricciones entre hermanos. Fricciones, hermanos, que hay dentro de la iglesia del Señor. No lo podemos negar. Y esto es evidente porque Pablo lo reconoce. Por eso Pablo le escribe a la iglesia y le exhorta a que sean solícitos en guardar la unidad. Observe lo que dice Efesios 4, versículos 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fíjese bien que el apóstol no le dice solícitos en que todos ustedes sean amigos, solícitos en guardar la amistad, solícitos en mantenerse unidos. No, habla de algo espiritual. ¿Usted cree que aquí, hermano, no hay gente que al terminar el sermón ya van con críticas y todo eso? Y pastor, ¿a usted le duele eso? Sí, pero ya me acostumbré. Porque no vamos a estar de acuerdo. Aguanta lo que dijo el pastor. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a escuchar esa música, yo no estoy de acuerdo. Usted dirá, ¿y a él qué le importa? Y usted tendrá razón de decirlo, pero no estoy de acuerdo. Pero Dios dice, no se pongan de acuerdo en eso. Pónganse de acuerdo en la unidad del Espíritu. Oiga, hermano, les exhorta que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero vea bien, en el vínculo de la paz. Si él no estuviera reconociendo que hay tensiones dentro de la iglesia del Señor, él no tuviera razón, hermanos, por qué escribir que guarden la unidad. La razón por la cual se escribe es porque en la realidad, aquí en la iglesia, hermanos, es donde se hallan muchos humanos con tensiones, cada uno de diferentes clases. Pablo exhorta a la iglesia que guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la palabra solícito allí, hermano, esa palabra es muy importante en ese versículo 3. Solícitos, esa palabra es muy importante porque en su idioma original, esa palabra es disposición de acción. Usted va a encontrar dentro de la iglesia muchos hermanos que hablan tanto, hermano. Que va a encontrar, hermano, gente que habla, que aquí, que allá, pero no hacen nada. Gente que le da ideas, deberían de hacer esto, deberían de hacer lo otro, deberían de poner allá arriba un techo grande para tener luz eléctrica. ¿Y cuánto cree que vale, hermano, eso? Aquí en la iglesia ya hubieran adoquinado. ¿Y por qué no adoquina usted, hermano? ¿Está conmigo, hermano? Vale $25,000, con que no hemos dado ni para el cielo falso poder, hermanos, el adoquín. Aquí en la iglesia, pastor, en medio, deberían de poner una fuente. Porque no tenemos ni para tarde, vamos a poner una fuente para bañarme, hermano. ¿Está conmigo oyendo? ¿Está oyendo, amado? Aquí en la iglesia, hermano, mire, pastor, ¿y por qué? Mire, pastor,
¿y por qué detrás de las sillas no ponen un pedacito para meter la Biblia? Hermano, ni están todas las sillas todavía de butaca, ya voy a ponerle eso a la silla. Mire, pastor, ¿y la silla por qué no se reclina el asiento? Con que se duermen así, ahora ya acostaban a acostarme, hermano. Mire, pastor, ¿por qué no ponen un ventilador grande y le ponen agua para que tire agua? Con que las hermanas ahí ya están tuyendo y ahora les voy a poner agua todavía para que terminen de tuyir. Bueno, o sea, aquí, hermano, todos pensamos, y Pablo dice, está bien, en eso no hay problema, que cada uno piense tanta tontera, que cada uno piense tanta cosa, que cada uno piense tanta locura, ahí no hay problema, pero estén unidos, solícitos, disposición de acción. Mire qué interesante esto, hermanos. Pablo lo que está diciendo es, ustedes tienen que estar dispuestos. Oiga esto, ustedes tienen que estar dispuestos, pero no solamente dispuestos, ustedes tienen que estar también disponibles para actuar. ¿Cuánta gente hay aquí dispuesta? Yo le hago la pregunta, ¿cuántos quieren evangelizar? Todos. ¿Cuántos están dispuestos? Todos. ¿Cuántos lo van a hacer? Pocos. Amén. Suavecito. Amén. Amén. Alguno va a decir, amén, aunque yo no voy. Bueno, que es bien difícil, porque la disposición trae en sí sacrificio. Si dispongo, como lo hizo Abel y Caín, dispusieron traerle ofrenda al Señor, ciertamente los dos llevaron ofrenda, pero uno sacrificó lo mejor que tenía y el otro no. Hermano, esto es sacrificio. Por eso es que la palabra del Señor, hermanos, para ser solícitos, se define con otra palabra que nosotros sí conocemos en nuestro lenguaje, y es la palabra proactivo. Pablo lo que está diciendo es que si usted ha de mantener la unidad del Espíritu, tendrá que ser una iglesia proactiva, y la palabra proactiva significa actuar con anticipación para tratar con una dificultad. Repetiré, hermano, la palabra proactiva quiere decir actuar con anticipación para tratar una dificultad. Hermanos, ¿cuántas dificultades tenemos nosotros? Mi hermano. ¿Y qué va a hacer una persona proactiva? Va a actuar antes. Antes de que le llegue la enfermedad, va a estar bien orada para que cuando la enfermedad llegue, porque la enfermedad, hermano, tarde o temprano te va a llegar. ¿Y a quiénes va a botar las enfermedades? A los que no están preparados. Pero los que están preparados confiarán en el Señor, se levantarán, como dice la palabra, y serán, hermanos, esparcidos y levantados. Hermanos, los que estén, tú tienes que prepararte antes. Porque, hermanos, ninguno, vuelvo y repito, ninguno de ustedes está exento a pasar pruebas. Usted va a pasar pruebas. Hermano, aquí en la iglesia no ha venido a que lo engañen. Aquí ha venido a que le digan, usted va a pasar pruebas, usted va a pasar pruebas, usted va a pasar pruebas, usted va a pasar pruebas. Yo voy a pasar pruebas, pero puedo estar preparado. Viene huracán. Viene huracán. Usted ve la gente, hermanos, como hormigas comprando todo allá, hermano, en los súper. No sé si usted recuerda el huracán que iba a entrar aquí, hermano. ¿Cuántos recuerdan? El huracán iba a entrar, hermano, toda la gente comprando y esto, y lo uno y lo otro se abastecieron. Gracias a Dios por nuestra forma, hermanos, peculiar que tiene El Salvador. Ahí nomás se quedaron en las montañas todo ese montón de viento que iba a destruir. Pero en otros lugares, hermano, en Estados Unidos, que entran tornados, la gente se prepara. ¿Sabe cómo están preparados? En sus casas tienen abajo un cuarto, que ese cuarto, hermano, es contra los huracanes. El huracán puede arrancar la casa, pero ese cuarto no va a suceder nada. La gente que tiene ese cuarto y logra entrar a ese cuarto, hermano, son resguardadas del huracán. Eso es estar preparado.
Los cristianos estamos acostumbrados que hasta que ya nos damos en la boca, hasta entonces entendemos que debemos de prepararnos. Pastor, ¿cómo me preparo? Prepárese en oración con el Señor. El que está, hermano, frente a la luz, en medio de la oscuridad, tendrá una luz que encender. Amén, hermano. El que está en medio de la luz, en el momento de la oscuridad, tendrá una luz que encender. Pero el que no está en medio del fuego, se apaga. Así que, hermanos, las tensiones van a llegar, hermanos. Las tensiones en la iglesia siempre han estado presentes y han estado y estarán. Hermanos, somos un grupo diverso sobre la faz de la tierra. La iglesia, hermanos, del Señor Jesucristo es igual. En la iglesia, hermanos, ahí se reúnen ricos, se reúnen pobres, se reúnen educados, simples, hermanos, de diferentes culturas, que vienen de diferentes casas, de diferentes formas de educación, con padres que fueron duros, con padres que fueron alcahuetas, con padres de esta forma, de esta manera, hermanos, criados por la abuela, criados por el abuelo, criados solo por papá, criados solo por mamá, criados por los dos. Hermanos, cada uno de nosotros piensa distinto porque su entorno en el que vivió fue distinto. Hay mujeres que le fue mal con su marido. Perdón, quise decir a la mayoría de mujeres, perdón, quise decir a todas las mujeres. Bueno, no, aquí hay algunas mujeres que les fue bien con su esposo. Quizás rescatemos una. Pues no, ni una. Bueno, es que todas las mujeres, o sea, venimos de un entorno diferente, hermano. Por lo tanto, tendremos diferentes formas de pensar, tendremos diferentes formas, hermanos, de hacer las cosas. Venimos de diferentes, unos vienen de pueblo, de montaña, de la ciudad, hermano. Tenemos puntos de vista diferentes. Y entonces, pastor, ¿cómo pueden permanecer unidos? ¿Cómo van a permanecer unidos, hermanos? Porque nosotros no estamos unidos por nuestra creencia nada más. No estamos unidos, hermanos, por nuestra educación. No estamos unidos por nuestra riqueza, por nuestra pobreza. Estamos unidos por el poder de Dios. Estamos unidos por la sangre de Jesucristo. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Esa es nuestra unidad. Por eso Pablo exhorta a la iglesia en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, y le dice a la iglesia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que nos une es Jesucristo, iglesia. Amén. Lo que unió ayer en el evento de más de 25,000 jóvenes no fueron los pastores, no fueron los cantantes. Lo que unió ese montón de jóvenes es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender, tensiones, hermanos, siempre van a haber entre usted y yo. ¿Está conmigo, hermano? Hay personas que dicen: wow, no puedo creer que entre los hermanos, no puedo creer eso entre los hermanos. De hecho, hermanos, ¿no le ha pasado y ha quedado hasta sorprendido de que alguien haya hablado de usted? Y usted dice: no puedo entender que mi hermano que me ama tanto, que mi hermano que comía en mi plato, que mi hermano que mordía mi pedazo de pan, ahora esté y haya hecho esto, me haya hecho esto. Hermano, Jesús comió con sus discípulos, estuvo 3 años con sus discípulos, mañana, tarde y noche, vivía, dormía, andaba con ellos, hermanos, y en medio de una comida se levantó uno que lo traicionó. ¿Y cuántos eran, hermanos? Apenas 12 y Jesús 13, y entre 13 ya había un traidor. Ahora imagínese entre tanta gente, hermano, ¿qué usted va a pensar? Entonces, hermanos, tensiones siempre habrán. Hubieron en el libro de Hechos, hermanos, hubieron tensiones entre los discípulos, entre el nuevo pacto y el viejo pacto, hermano, y todo fue por asuntos doctrinales. Y dice la Escritura que convocaron a un concilio llamado históricamente el Concilio de Jerusalén, hermanos.
para tratar con los asuntos doctrinales que eran importantes, que deberían de mantener para la clarificación, hermanos, de la iglesia. ¿Hubieron tensiones? Sí, pastor, hubieron tensiones. La Biblia dice, hermanos, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 12, hermanos, que hubieron unas personas, hubieron dos mujeres, y se les exhorta para que haya un mismo sentir. Les dice a esas mujeres el apóstol Pablo: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No solamente las tensiones, hermanos, se causan por diferentes opiniones de personalidades, sino también, hermanos, por los dones. Oiga esto, hermano. Cada uno de nosotros tiene dones, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos llegar a creer que el don que yo tengo es más importante que el don de mi hermana, o que el don de mi hermana es más importante que el don de mi hermano. Y podemos llegar a creer eso, hermano. Escuche, podemos llegar a creer eso porque estoy más envuelto que otro en el evangelio, porque estoy trabajando en alguna área que es más importante que otra, porque nadie quiere tocar. Yo creo que por eso soy más importante. Hay personas, hermanos, que trabajan con pacientes de enfermedades terminales, con pacientes, hermanos, de SIDA, de VIH, personas, hermanos, que trabajan con gente en la calle, con personas que están, hermanos, personas que han sido llamados a trabajar con personas drogadictas que no están bien de la mente. Yo nunca iría, hermano, a ese lugar si tuviera que ir de mi propia voluntad. Pero hay personas que van a los manicomios, hay personas que muestran el amor de Dios a ellos, pero eso no quiere decir que ellos tienen un mayor don, que ellos tienen una mayor gracia que usted. Eso no quiere decirlo, hermano. Esa es su gloria que Dios le ha dado. Ese es el ministerio que Dios le ha dado. La gloria de cada uno es el lugar donde Dios lo tiene trabajando. Amén, amado. Cada uno tiene su propia gloria dentro de su llamado y el don que Dios le ha dado. Entonces, hermanos, no debemos de interpretar que yo, porque estoy en una iglesia más grande, porque esta iglesia es más grande, esta iglesia es mejor que aquella, o esta iglesia tiene mayor gloria de aquella. No, hermano, porque la gloria de aquella iglesia es Jesucristo y la gloria de esta iglesia sigue siendo Jesucristo. La misma gloria tenemos todos delante de Dios. Por eso usted, cuando hable de su iglesia, acuérdese que su iglesia no es la que recibe la gloria. Recuerde que no son los pastores que reciben la gloria. Esta iglesia no es mejor que aquella que está en unas láminas. Esta iglesia no es mejor que aquella que está en una champita. Esta iglesia no es mejor que aquella que está debajo de un árbol, porque la gloria que está en el árbol es la misma gloria que está en esta iglesia. Adorado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Adorado sea el nombre del Dios de los cielos. Amén, amado. No debemos de interpretar, hermano, que nosotros somos más importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. En cuanto a lo que Dios se refiere, hermano, todos estamos en la misma posición. Todos debemos de estar en la misma sintonía. Todos estamos en el mismo nivel, porque nuestra competencia no viene de hombre, nuestra competencia viene de Cristo. Todos somos uno en el Señor. Solo mencionaré para terminar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, no lo busque, el apóstol Pablo escribe de esto. De manera que yo, oigan lo que dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Pero pastor, le habla a la iglesia de la Corintios, donde se mencionan todos los dones. Hermanos, y esto va contra muchos que hay en esta iglesia que son muy espirituales, ellos creen, o que son muy maduros, ellos creen. Porque la gente cree que porque tengo el don de sanidad, que la gente cree que porque tengo el don de profecía, la gente cree que porque tengo el don de lenguas, la gente cree que porque tengo el don de ciencia o porque tengo el don de discernimiento, yo soy maduro. No,
No, mi hermano, está equivocado. La iglesia de Corintios era la iglesia más llena de dones, multiplicidad de dones, manifestación de dones. La gente hablaba en lengua, la gente exhortaba, la gente, hermano, edificaba, la gente esto. Pero era la gente más inmadura, que el apóstol Pablo escribe, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como a espirituales, sino que tengo que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Los que estaban ahí, hermano. Hey, Pablo, ¿por qué me ofendes si yo hablo en lenguas? No sos maduro, sos un niño espiritual. ¿Por qué me ofendes si yo tengo discernimiento de lenguas? No eres maduro. Bueno, era una iglesia inmadura. ¿Estás oyendo eso, amado? Es una iglesia inmadura, tremendo, hermano, esto. Le dice el apóstol Pablo en el versículo 2, os di leche y no vianda, les dice. Porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pastor, ¿y cómo sé que soy maduro en la fe? Termino, hoy sí termino. ¿Cómo sé que soy maduro en la fe? ¿Alguien quiere saberlo antes de irnos? Ahora, veamos primer ejercicio. ¿Cuántos creemos que somos maduros en la fe? Sin pena. Los que creen que son maduros en la fe, levanten la mano sin pena. Ahora, ¿cómo sabemos que somos maduros en la fe? Número 1, no me enojo con el hermano. A ver, hermano. Esa vieja, espérate, vieras todo lo que me hizo esa vieja. Vieja maldita. Vieja desgraciada. Enfrente del pastor le voy a decir sus cosas. Podés hablar en lenguas, podés predicar, podés hacer todo lo que hagas, pero lo menos que eres un espiritual, sino un carnal. Otro pastor, otra característica. Estoy interesado, pastor. Veamos otra característica de las personas maduras. Nunca, pero nunca, y nunca, jamás nunca reniegan cuando les va mal. A ver, ¿cómo quedó ahí el cristiano maduro? ¡Qué desgracia, hombre! Hoy que estoy yendo más a la iglesia es cuando más mal me va. ¡Qué desgracia, hombre! Como que Dios no está conmigo. Y Dios desde el cielo, sí estoy contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién es un maduro en la fe? Es aquel que no importa cómo va la vida, que no importa qué tan bajo haya caído para la sociedad. No importa si está pasando pruebas difíciles, pruebas duras. No importa, hermano, si le pasó un accidente. No importa si perdió un ser familiar. Le va a decir al Señor, Señor, me duele lo que estoy pasando. Señor, no aguanto lo que estoy pasando. Pero ante todo y sobre todo, te voy a seguir glorificando. Porque tú sigues siendo mi Dios. Porque tú sigues siendo mi Señor. Te doy la gloria, te doy la honra. Levanto tu nombre sobre todo nombre. Porque en ti he confiado. Amén, hermano. El cristiano maduro es que aquel pase, venga la prueba que venga, él sigue confiando que en Dios todo lo puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Orémosle al Señor. Padre, gracias te damos, Señor.